La madrugada del 3 de julio de 2011, Turquía despertó con una noticia que parecía salida de una película. Decenas de coches policiales recorriendo Estambul, sirenas, cámaras, periodistas corriendo y un mensaje que dejó al país entero sin aliento. Detenidos dirigentes, jugadores y directivos por amaño de partidos. Era el mayor terremoto en la historia del fútbol turco, un escándalo que no solo afectaría a clubes, entrenadores y aficionados, sino a la identidad nacional. Ese día Turquía descubrió que la liga que tanto amaba podría haber estado manipulada desde dentro. Para entender la magnitud del impacto hay que entender algo. En Turquía el fútbol no es un deporte, es religión, es política, es orgullo, es identidad nacional. Los grandes clubes como Fenerbahce, Galatasaray y Beşiktaş no son solo equipos, son instituciones que representan regiones, clases sociales y hasta ideologías. Por eso, cuando la policía anunció más de 60 detenidos, incluyendo figuras de élite del fútbol turco, el país entero quedó paralizado. Las primeras informaciones eran confusas. ¿Quién estaba implicado? ¿Era una investigación deportiva o algo más grande? ¿De verdad se había manipulado la Superliga turca? Pero muy pronto se revelaron los nombres, y entonces el caos explotó. Aziz Yildirim, presidente del Fenerbahce y uno de los hombres más poderosos del país, directivos, entrenadores, futbolistas, agentes intermediarios, todos presuntamente involucrados en una red de sobornos para manipular resultados, asegurar victorias y coronar campeón a quien hubiera pagado más. La temporada investigada era la 2010-2011, una liga que había terminado con un final histórico, un Fenerbahce campeón tras una remontada impresionante, demasiado impresionante. Las calles se llenaron de aficionados en estado de pánico, las radios no hablaban de otra cosa, los periodistas montaron guardia en todos los estadios, la Federación Turca no sabía qué hacer. Todo apuntaba a que aquel título, el que miles celebraron en las calles, podría haberse ganado no en el campo, sino en despachos, teléfonos y maletines. Lo que estaba a punto de destaparse no era solo un caso de corrupción, era una herida abierta en el corazón del fútbol turco, el principio del escándalo más grande de su historia. Cuando la policía turca abrió la investigación, no encontraron simples sospechas, encontraron un sistema entero funcionando en la sombra, porque lo que se desveló en 2011 no era un caso aislado, era una red organizada para manipular partidos claves de la liga. La operación se llamó Sike Operasyonu, Operación Amaño, y reveló algo inquietante. Algunos resultados de la Superliga turca no se habían decidido en el césped, se habían decidido al teléfono. La trama, según la policía, funcionaba así. Directivos se ponían en contactos con los jugadores rivales. Se ofrecían sobornos para dejarse marcar, cometer errores o bajar intensidad. A veces los sobornos se hacían a través de intermediarios o empresarios. Se pactaban resultados concretos o goles en momentos determinados. El objetivo, impulsar al Fenerbahce al título, en una liga extremadamente ajustada. La temporada 2010-2011 había terminado con Fenerbahce campeón, Trabzonspor subcampeón, empatados a puntos. Cualquier detalle, cualquier partido, cualquier gol había sido decisivo, y ahí es donde la policía puso el foco. Los investigadores identificaron 19 partidos como potencialmente manipulados, entre ellos Eskişehirspor Fenerbahce, Karabükspor Fenerbahce, İBB Fenerbahce, Fenerbahce Ankaraguzu y por último Trabzonspor Istanbul BBSK. Muchos de estos encuentros habían tenido resultados extraños. Goles tardíos, remontadas improbables, errores defensivos inexplicables. Hasta ese momento eran solo anécdotas de la liga, pero bajo la luz de la investigación se convirtieron en pruebas potenciales. Lo que hizo estallar el caso fueron las escuchas. La policía llevaba meses grabando conversaciones entre directivos, representantes y personas del entorno futbolístico. Había llamadas donde se hablaba de ayudas, compensaciones, jugadores que debían hacer lo suyo y frases ambiguas que la policía interpretó como códigos de soborno. Las grabaciones parecían confirmar que no se trataba de hipótesis, sino de una operativa activa. Porque la investigación no la llevó la Federación, la llevó la Unidad Antiterrorista. Turquía argumentó que el amaño de partidos era parte de una red criminal organizada que por su estructura debía ser igual que delitos graves. Esto generó dos lecturas en el país. Para unos era una muestra de que el fraude era masivo, para otros había motivaciones políticas, ya que el Fenerbahce era un club muy poderoso y el gobierno quería debilitarlo. Esa duda acompañaría el caso durante años. Muchos de los partidos señalados tenían algo en común. Goles del Fenerbahce en los minutos finales, rivales que cometían errores grotescos, equipos que parecían desconectados en momentos decisivos, remontadas que parecían imposibles y actuaciones defensivas inexplicables. Durante meses había sido catalogado como cosas del fútbol. Después del escándalo se convirtieron en símbolos de corrupción. Cada nuevo documento, cada nueva escucha, cada nuevo detenido empujaba la investigación a un nivel más profundo. El fútbol turco ya no estaba ante un caso aislado, estaba ante la mayor investigación de su historia, un iceberg cuyo tamaño real aún nadie conocía. Lo que empezó como una investigación silenciosa se convirtió en una imagen imposible de olvidar. Furgones policiales entrando en estadios, dirigentes esposados, periodistas corriendo de un lado a otro, aficionados llorando y gritando frente a las comisarías. Turquía estaba presenciando algo impensable.
la detención de los hombres más poderosos del fútbol turco. El 3 de julio de 2011, la policía detuvo al presidente del Fenerbahçe, Aziz Yildirim, una de las figuras más influyentes del país. No era un directivo cualquiera, era el rostro del club más grande de Turquía. Un hombre temido, duro, respetado y con un poder enorme dentro y fuera del deporte. Cuando las cámaras lo grabaron esposado, millones de turcos no podían creerlo. Para muchos era la prueba definitiva de que el escándalo era real. Para otros un movimiento político para derribar al club que más fuerza tenía entre las masas. Ese día Turquía se dividió para siempre. Las detenciones no terminaron ahí. En total más de 60 personas fueron arrestadas durante la operación. Directivos de Fenerbahçe, miembros del Beşiktaş, dirigentes del Trabzonspor, representantes, empresarios, técnicos, jugadores implicados en partidos concretos, intermediarios que organizaban los sobornos. Cada nombre que aparecía en los titulares convertía la situación en algo más grave. Aquello ya no era una teoría, era una caída en cadena. Uno de los casos más delicados fue el gol del Beşiktaş, que había ganado la Copa Turquía 2011, tras vencer en la final al Istanbul BBSK. La federación investigó si el resultado había sido manipulado, y varios miembros del club fueron detenidos. Años más tarde, el club terminaría devolviendo oficialmente la Copa para evitar sanciones más duras. Otro golpe a la credibilidad del fútbol turco. El Trabzonspor, subcampeón de la temporada 2010-2011, se consideró víctima directa del amaño. Su presidente y sus aficionados exigieron que les entregaran el título de campeón. Las protestas se extendieron por toda la región del Mar Negro. Miles de seguidores salieron a las calles para denunciar que la liga había sido robada. Hasta hoy, una parte enorme de la afición turca está convencida de que aquel título era suyo. Pero si hubo un club que explotó en ira, fue el Fenerbahçe. Miles de aficionados rodearon la sede central del club. Otros se concentraron frente a las comisarías para intentar impedir que se trasladara a Aziz Yildirim. Incluso hubo intentos de bloquear las autopistas para detener los furgones policiales. Fenerbahçe estaba dispuesto a defender a su presidente como si fuera un héroe nacional. Muchos aseguraban: quieren destruir al club, esto no es fútbol, es política. Esa frase se repetía en pancartas, gritos y manifestaciones masivas. La investigación también señaló a varios futbolistas, algunos reconocieron conversaciones, otros negaron cualquier relación y muchos partidos quedaron marcados para siempre como encuentros sospechosos. Aunque no todos fueron condenados, sus carreras quedaron manchadas. La Superliga turca de la temporada 2010-2011 quedó dividida en tres grupos: los que creían que Fenerbahçe ganó haciendo trampas, los que creían que el gobierno buscaba destruir al club, y los que no creían en nadie, porque ya no confiaban en el fútbol. El mayor deporte de Turquía había perdido su inocencia, lo que venía ahora era igual de explosivo. Europa iba a tomar cartas en el asunto. El escándalo ya no era solo turco, las noticias habían cruzado fronteras, UEFA y FIFA observaban con atención, y cuando vieron la magnitud de las detenciones no dudaron ni un segundo, había que intervenir, porque si algo asusta al fútbol europeo más que cualquier resultado, es la palabra amaño. El 24 de agosto de 2011, UEFA tomó una decisión histórica: expulsar al Fenerbahçe de la Champions League. El club que acababa de ganar la liga se quedó sin participar en la competición más prestigiosa del mundo por primera vez en décadas. La UEFA argumentó que existía una sospecha razonable de que parte de la temporada había sido manipulada. La decisión cayó como una bomba, los aficionados del Fenerbahçe pasaron de la rabia al puro shock. El equipo que había construido durante todo un año para competir en Europa fue reemplazado en apenas 48 horas. Nunca en la historia del fútbol europeo se había visto algo tan drástico. El Beşiktaş, uno de los clubes más implicados, vivió una de las consecuencias más humillantes. En 2012, para evitar sanciones aún más duras, renunció voluntariamente a la Copa de Turquía, que había ganado en la temporada 2010-2011. La entregó literalmente. La Federación Turca de Fútbol la retiró de sus vitrinas y la dejó sin campeón oficial. Aquí ya fue una señal clarísima de que la trama no era una simple teoría. Mientras UEFA sancionaba, Turquía se partía en dos bandos: Fenerbahçe y sus defensores, que aseguraban que todo era un complot político, y Trabzonspor y el otro bando insistían que la liga había sido robada y que ellos eran campeones morales de la temporada. Durante meses, las calles, los foros, las tertulias y las redes sociales fueron un campo de batalla. Las sanciones internacionales tuvieron un efecto enorme: pérdida millonaria de ingresos europeos, pérdida de patrocinadores, imagen internacional dañada, dudas sobre la competitividad de la liga, jugadores extranjeros que no querían fichar por clubes turcos. La Superliga nunca había vivido una crisis igual. El fútbol turco se convirtió de la noche a la mañana en sinónimo de corrupción y desconfianza. La TFF quedó en una posición imposible. Si castigaba demasiado podía destruir al Fenerbahçe por completo. Si castigaba demasiado poco perdía legitimidad ante la UEFA y FIFA. Finalmente la federación decidió un movimiento polémico. Ningún club perdería títulos. Nadie descendió, nadie perdió la liga, nadie perdió puntos. Solo se aplicaron sanciones individuales y las sanciones de la UEFA. Para muchos esto fue un pacto silencioso para proteger a los grandes. Para otros la única forma de evitar una guerra civil futbolística. En 2012, un tribunal turco declaró culpable al presidente del Fenerbahçe, Aziz Yildirim, por amaño de partidos y organización criminal.
Fue condenado a más de 6 años de cárcel, pero aquí pasó algo que nadie esperaba. Mientras para la justicia era culpable, para los aficionados se convirtió en un mártir. Miles de hinchas lo recibían como si fuera un héroe perseguido injustamente. En las calles de Estambul, el caso dejó de ser deportivo para convertirse en algo político, emocional y social. El fútbol turco necesitó años para recuperarse del golpe. Aún hoy, en 2025, pegas el oído en cualquier tertulia turca y escuchar debates, discusiones, teorías y resentimientos sobre lo que ocurrió en 2011. Porque este escándalo no fue una simple trama de corrupción, fue una herida abierta que partió al país en dos, y lo peor estaba por llegar: el juicio final y un legado que aún sigue dividiendo a millones. Cuando parecía que la justicia había hablado y las sanciones estaban dictadas, el caos del escándalo turco dio un giro inesperado, uno que más de una década después sigue dividiendo a millones de personas. Porque este no fue un escándalo deportivo, fue un terremoto político, social y emocional que dejó heridas que aún no han cicatrizado. En 2014, 3 años después de la condena, Aziz Yildirim, el presidente del Fenerbahce, el Tribunal Supremo de Turquía decidió algo sorprendente: anuló parcialmente el caso. El tribunal alegó que algunas pruebas habían sido obtenidas de forma irregular y que ciertos agentes y fiscales pertenecían al movimiento de Fethullah Gülen, un grupo acusado de infiltrarse en la justicia turca y de manipular procesos judiciales. De repente la narrativa cambió. ¿Había habido amaños de partidos o había sido una operación política encubierta? La duda empezó a dominar el debate nacional. A día de hoy, Turquía sigue dividida entre los que creen que hubo amaños reales y que Fenerbahce, Beşiktaş y otros clubes participaron en sobornos, manipulaciones y trampas a gran escala. Para ellos, el caso fue una limpieza necesaria de un sistema corrupto, y los que creen que todo fue una operación política, que el gobierno y el movimiento gulentista usaron el caso para debilitar al Fenerbahce, atacar a Aziz Yildirim, un presidente con mucha influencia social, manipular al país y controlar el fútbol turco desde arriba. Para este grupo, Yildirim es un mártir, y el club fue víctima de una conspiración. En 2025, todavía hoy, si mencionas el escándalo, en Turquía las reacciones son explosivas. Para unos, la Liga 2010-2011 es el título robado, que debería haber sido del Trabzonspor. Para otros, el título heroico, que quiso ser arrebatado por intereses ocultos. Y entre estas dos versiones, la verdad real parece perdida. ¿Y qué pasó con los protagonistas? Aziz Yildirim fue liberado, regresó al club y volvió a ser presidente durante varios años. Sigue siendo un ídolo absoluto para el Fenerbahce. Los directivos implicados recibieron condenas menores o fueron absueltos posteriormente. La UEFA nunca retiró su sanción inicial, la expulsión del Fenerbahce de Champions sigue costando oficialmente. La TFF nunca cambió el campeón de la liga, por lo que el título sigue siendo el Fenerbahce, aunque cada año miles de seguidores del Trabzonspor lo reclamen como propio. El escándalo de 2011 dejó 3 conclusiones inevitables. La confianza del público en el fútbol turco quedó dañada para siempre, las instituciones deportivas mostraron su fragilidad ante el poder político y el país descubrió que el fútbol podía ser usado como arma social. El caso no solo cambió clubes, cambió un país entero. El mayor escándalo del fútbol turco no fue una historia de amaños, llamadas o detenciones. Fue la historia de un país dividido por el deporte, de una liga que perdió su inocencia, de un escándalo que sigue vivo en cada discusión, cada foro y cada grada turca. En Turquía nunca se discutió si hubo amaño, se discutió quién dijo la verdad. Una frase que resume un caso donde la corrupción, la política y la pasión futbolera se mezclaron hasta volverse inseparables. ¿Y tú, después de conocer la historia, crees que hubo amaño real o que todo fue un movimiento político disfrazado de justicia? Y aún así, después de todo esto, parece que Turquía no aprendió. La investigación en Turquía de una supuesta red de amaños y de apuestas en el fútbol profesional turco continúa con la suspensión esta pasada noche por parte de la Federación Turca de Fútbol.